¿Alguna vez imaginaste volver a casa y encontrar a tu propia hija esposada frente a la puerta, llorando y gritando que es inocente? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a un millonario que creía tenerlo todo, hasta que la vida le dio la lección más dura, que el verdadero valor no está en el dinero, sino en la familia. Quédate hasta el final, porque lo que hizo este hombre dejó a todos sin palabras. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Valencia amanecía con ese brillo dorado que solo el Mediterráneo sabe regalar. En la terraza alta de un edificio frente al puerto, Alejandro Serrano observaba el horizonte con la taza de café intacta en la mano. El viento movía su corbata. Los barcos se mecían con lentitud. Y una música lejana de guitarras llenaba el aire. Era un hombre de 60 años con el porte de quien lo tuvo todo. Y, sin embargo, no conservaba la paz. En el despacho detrás de él, colgaban fotografías de inauguraciones, premios y artículos que hablaban del empresario más influyente de Valencia. Pero ninguna imagen mostraba sonrisas verdaderas. Solo él y su sombra. En la planta baja, el sonido de una risa infantil rompió la quietud. Lucía, su hija adoptiva de 9 años, llegaba de la escuela acompañada por Teresa, la niñera. La niña llevaba una trenza despeinada, la mochila a medio cerrar y los zapatos salpicados de arena del patio. Al verle, corrió con la naturalidad de quien no teme al silencio. «Papá, hoy pinté el mar más bonito de todos», exclamó. Alejandro sonrió apenas, distraído por una llamada que vibraba en su teléfono. «Eso está bien. ¿Pequeña? Muéstramelo luego». «¿Sí?», contestó, mientras se alejaba hacia su oficina. Lucía bajó la mirada, acariciando el papel que guardaba en su carpeta, una mezcla de azul y verde tan viva como su ilusión. En la comida la mesa larga parecía aún más grande. Solo 3 platos, un mantel blanco y el reloj marcando el ritmo de los cubiertos. Teresa servía paella mientras Lucía intentaba romper el hielo con historias de la escuela. Un perro perdido. Un dibujo premiado. Un compañero nuevo. Alejandro asentía con cortesía. Pero su mente estaba lejos, atrapada entre balances, juntas y compromisos. Fue entonces cuando la niña le preguntó, con esa inocencia que atraviesa cualquier armadura: «Papá, ¿cómo era mamá?» La cuchara de él se detuvo en el aire. Tardó unos segundos en responder, sin mirarla. «Era una mujer buena, muy valiente», dijo al fin. Pero su voz tembló ligeramente, como si temiera despertar fantasmas. Aquella noche, mientras revisaba documentos, el eco de esa pregunta aún resonaba en su cabeza. Caminó hasta la biblioteca, donde guardaba viejos álbumes que nunca abría. Al encender la lámpara, el polvo flotó como memoria suspendida. En una de las estanterías, descubrió un marco volteado. Lo tomó y vio una fotografía en blanco y negro. Una mujer joven sonriendo con un pañuelo de seda. El nombre en el reverso, escrito a mano, decía Marina. Se quedó mirándola largo rato. Afuera, la lluvia empezaba a caer. Y cada gota sonaba como un reproche. A la mañana siguiente, Lucía bajó temprano. Encontró a su padre dormido en el sillón, con el retrato en la mano. Se acercó despacio y sin despertarlo cubrió sus hombros con una manta. En ese gesto diminuto había más ternura que en todas las palabras que no se habían dicho. En el ventanal, el sol nacía otra vez sobre el puerto, tiñendo el cielo de ámbar. Alejandro abrió los ojos y vio a su hija dormida junto al sillón. Por un instante, algo en su pecho se ablandó. Tomó aire, cerró los ojos y susurró, casi sin voz: «Perdóname, Marina». Clara, la asistente, llamó a la puerta para recordarle la reunión con la Fundación Benéfica. Alejandro se incorporó lentamente. Observó a su hija,
y, antes de salir, dejó sobre la mesa la fotografía. Al cerrar la puerta, el reflejo del marco capturó la luz de la mañana, proyectando en la pared la sombra de una mujer que parecía mirarlos. A veces, el pasado no muere. Solo espera el momento justo para ser escuchado. La lluvia había limpiado las calles de Valencia, y un olor a tierra húmeda se mezclaba con el del pan recién hecho que salía de la panadería de la esquina. En el ático de los Serrano, Lucía se entretenía con los lápices de colores, mientras su padre, encerrado en el despacho, firmaba documentos que ya no entendía por completo. Desde la puerta entreabierta, la niña lo observaba. Su espalda recta, los gestos precisos, la misma rutina de cada mañana. Sin embargo, algo había cambiado. Sobre la mesa, junto al ordenador, descansaba la vieja fotografía de la mujer del pañuelo de seda. Lucía se acercó despacio. La tomó entre las manos y la miró con curiosidad. «Papá, ¿ella era mamá?», preguntó con voz suave. Alejandro levantó la vista. Por un segundo no supo qué responder. Después asintió con un leve gesto y dijo: «Sí, era ella, Marina». El nombre sonó extraño en su propia boca, como si lo pronunciara por primera vez en muchos años. Lucía estudió el rostro de la mujer y sonrió. «Se parece a mí, ¿verdad?». Alejandro no respondió. Simplemente volvió la mirada hacia la ventana, donde el cielo ya se abría en claros. Aquella tarde, Lucía no pudo quitarse de la cabeza esa imagen. En el colegio, mientras sus compañeros jugaban, ella dibujó a una mujer con pañuelo rojo y ojos bondadosos. Al terminar, escribió debajo: «Mi mamá, Marina». Cuando la maestra lo vio, se acercó emocionada. «¡Qué bonito dibujo, Lucía! ¿La conociste?». La niña negó con la cabeza. «No, pero papá sí. Solo que a veces parece que la ha olvidado». Ahí, al volver a casa, la niña colocó el dibujo en la pared de su habitación, justo frente a la cama. Mientras tanto, Alejandro cenaba solo, revisando correos y noticias. Una de ellas hablaba de una próxima gala benéfica organizada por el ayuntamiento, donde su empresa sería homenajeada. Él suspiró. Desde que Lucía había mencionado a Marina, todo lo que antes le parecía importante se sentía vacío. Cerca de las 10, Clara, su asistente, le llamó por teléfono. «Alejandro, ¿has revisado el informe de prensa?». «No todavía. Te lo enviaré ahora. Por cierto, me dijeron algo curioso. Una periodista local está investigando un caso de adopciones irregulares en Valencia. Tal vez no tenga nada que ver, pero el nombre de Marina apareció en unos registros antiguos». El silencio al otro lado de la línea fue largo. «Marina, ¿qué apellido?», preguntó él con voz contenida. «Morino Cortés». Alejandro se levantó de golpe. Ese apellido era el mismo de Isabela Cortés, la directora de la fundación con la que colaboraba. Por primera vez en años, sintió el vértigo de no entender su propia vida. Caminó hasta la habitación de Lucía. La niña dormía, abrazada a un peluche. En la pared, el dibujo recién hecho brillaba bajo la luz tenue del pasillo. Se acercó y notó que en una esquina del papel había pegado un trocito de foto recortado. El rostro de Marina, el mismo del retrato. Alejandro tembló. Buscó el marco en su despacho. Estaba vacío. Lucía, medio dormida, murmuró: «No te enfades, papá. Solo quería que mamá me mirara mientras duermo». El hombre se arrodilló a su lado, acariciando su cabello. «No, mi vida, no estoy enfadado». Su voz se quebró. «Solo, no sabía cuánto la echabas de menos sin haberla conocido». Al salir de la habitación, encendió una lámpara en el pasillo y contempló la casa en silencio. Las paredes parecían más frías, pero el dibujo en la pared irradiaba un calor desconocido.
Entonces recordó las palabras de Clara y sintió una inquietud que lo atravesó como un rayo. Si Marina Cortés estaba en los registros, tal vez su pasado no era tan claro como había creído. Abrió el cajón de su escritorio. Sacó una carpeta de la fundación y hojeó los documentos de Isabela. Allí, entre informes de donaciones, vio un nombre escrito con tinta azul. Marina Serrano Cortés. Expediente cerrado hace 9 años. Alejandro dejó caer el papel. El aire pareció detenerse. En la ventana, una ráfaga de viento hizo vibrar el cristal, y el retrato vacío cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, y en ese instante comprendió que la vida que había construido podía no ser la suya, sino el reflejo de una mentira que estaba a punto de salir a la luz. La ciudad se preparaba para la tormenta, y no solo la del cielo. Las nubes cubrían Valencia con un tono gris metálico, presagio de algo que estaba por caer. En el despacho de Alejandro Serrano, el aire era denso. La noticia había estallado en los titulares matinales. Escándalo en la Fundación Cortés. Posible manipulación de adopciones. En las imágenes aparecía su rostro, su empresa, su nombre, todo mezclado con palabras que lo herían. Fraude, encubrimiento, engaño. Frente a la televisión apagada, Alejandro sostenía el papel con el nombre de Marina Serrano Cortés. Su corazón golpeaba como si intentara escapar del pecho. Clara llegó sin avisar, empapada por la lluvia. «Tienes que venir conmigo», dijo con urgencia. «La policía está registrando las oficinas de la fundación». «Isabela». «La han detenido». Alejandro la miró sin entender. «¿Detenida? ¿Por qué?» «Dicen que hay documentos falsificados. Y tu firma aparece en algunos». Él se apoyó en la mesa, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Esa misma tarde, el escándalo explotó en todos los canales. Lucía estaba en casa, viendo sin comprender las imágenes de su padre escoltado por agentes al salir de la oficina. Su pequeña mano buscó la de Teresa. Temblando. ¿Papá ha hecho algo malo?, preguntó. No, cariño. A veces los adultos se equivocan. Pero tu papá es un buen hombre, susurró la niñera, sin poder ocultar el miedo. En la comisaría, el inspector Jiménez lo interrogaba con voz seca. «Usted autorizó estas adopciones». «Aquí están los registros». «No lo recuerdo», contestó Alejandro, agotado. «Confié en la fundación, en Isabela». Jiménez sonrió con ironía. Tal vez confió demasiado. Horas más tarde, cuando por fin lo dejaron marchar bajo fianza, la lluvia había cesado. Clara lo esperaba afuera, bajo un paraguas rojo. «Te advertí que Isabela no era de fiar», dijo con tristeza. «Sí, pero también me advertiste que no dejara de mirar a mi hija, y ahora no sé ni dónde está». La casa estaba vacía cuando volvió. Las luces encendidas, los platos sobre la mesa, y el dibujo de Lucía seguía colgado en la pared, aunque un extremo se había despegado. Sobre el sofá, una nota escrita con letra infantil. «Papá, vinieron unas señoras. Dijeron que debía ir con ellas un ratito. Te quiero». El teléfono sonó casi al instante. Era Clara. Lucía fue llevada por servicios sociales. «Dicen que es por tu seguridad legal. No quieren riesgos hasta que todo se aclare». «No», gritó él. Pero la voz se quebró antes de llegar al aire. Las horas siguientes se disolvieron en un silencio insoportable. Alejandro caminaba por la casa, recogiendo objetos que olían a ella. Una bufanda, un cuaderno de dibujos, una taza con huellas de cacao. Cada rincón parecía murmurar su nombre. Afuera, el cielo tronó con fuerza, como si la tormenta del alma hubiera contagiado a la ciudad. Cerca de la medianoche, llamó a Isabela desde un número oculto. La mujer contestó con voz alterada. «¿Qué has hecho, Isabela? ¿Dónde está mi hija?» «No te atrevas a culparme, Alejandro. Esto es consecuencia de tus decisiones. Tú firmaste los papeles. ¿Recuerdas?»
Case, yo confié en ti. Y eso fue tu error. La línea se cortó. El silencio después fue peor que cualquier grito. Alejandro cayó de rodillas en el salón, rodeado por los fragmentos del marco roto. En la oscuridad, el reflejo del cristal parecía multiplicar la mirada de Marina desde el suelo, como si lo observara con compasión y reproche. La tormenta finalmente estalló sobre Valencia, y el trueno cubrió el sollozo que escapó de su pecho. En algún lugar, una niña dormía en una habitación desconocida, abrazando un dibujo de su madre con pañuelo rojo. Cuando el relámpago iluminó el puerto, Alejandro levantó la cabeza. Comprendió que no podía quedarse esperando. Si el pasado había regresado para exigirle cuentas, entonces tendría que enfrentarlo. Se puso el abrigo, tomó las llaves y salió a la noche, porque a veces el silencio no es cobardía, sino el momento exacto antes de comenzar una guerra. La lluvia caía sin descanso sobre Valencia, convirtiendo las calles en espejos quebrados donde se reflejaban luces y recuerdos. Alejandro caminaba sin paraguas, con el abrigo empapado y la mirada perdida. Había pasado 3 días desde que Lucía fue llevada por las autoridades, y desde entonces, cada hora se había vuelto una penitencia. Nadie contestaba sus llamadas. Ni los abogados, ni Isabela, ni siquiera los funcionarios de menores. Solo el eco de su propio arrepentimiento lo acompañaba. Buscando refugio, entró en un pequeño café cerca de la plaza del ayuntamiento. El local olía a café tostado y madera húmeda. En una esquina, una mujer levantó la vista y lo reconoció. «Alejandro Serrano», murmuró con sorpresa. «No pensé que te atreverías a salir». Era Clara Rivas, su antigua abogada, y una de las pocas personas que aún le ofrecían la mano sin juzgarlo. «Tenía que verte», dijo él con voz ronca. «Dicen que soy cómplice, que todo fue planeado». ¿El punto se cómplice? Que todo fue planeado. Clara suspiró, pidiendo 2 cafés al camarero. «¿Tienen pruebas?» Alejandro levantó la cabeza, incrédulo. «¿Entonces quién lo hizo?» «Isabela. O alguien que trabaja para ella. Pero hay más. Un inspector, Emilio Torres, quiere hablar contigo. Dice que tiene algo que puede cambiarlo todo». El sonido de la lluvia contra los ventanales llenó el silencio. Alejandro se pasó la mano por el rostro. «Ya no sé en quién confiar, Clara. Todo lo que amaba se ha convertido en duda. ¿Confía en la verdad?», respondió ella con firmeza. «Si no lo haces por ti, hazlo por Lucía». Horas después, en el aparcamiento trasero del café, un coche oscuro se detuvo discretamente. Un joven con gabardina bajó y se acercó bajo la lluvia. «¿Usted es Serrano?», preguntó. «Sí, soy el inspector Torres. No tengo mucho tiempo». Miró a ambos lados y le entregó un pequeño USB envuelto en plástico. «Aquí hay un video de seguridad de la fundación. Nadie debe saber que lo tiene». «¿Qué contiene?» «La verdad, Konami». El inspector se marchó sin dar más explicaciones. Clara guardó el dispositivo en su bolso, temblando. «Si esto es lo que creo, mañana todos sabrán la verdad», dijo. «Pero antes, tenemos que ver el contenido». De regreso en su despacho, encendieron el ordenador. En la pantalla apareció el pasillo de la fundación, grabado por una cámara de seguridad. Una mujer de cabello oscuro guiaba a una niña pequeña, vestida con abrigo rosa. Lucía. Detrás de ellas, Isabela hablaba con un hombre de traje, el mismo que había firmado los documentos falsos. En un momento, Isabela se giró hacia la cámara, y sus labios pronunciaron algo que heló la sangre de Alejandro. «Hazlo ya». Luego, el video se cortó. Clara lo miró en silencio. Él se llevó las manos al rostro, quebrado. Ella lo sabía. Todo el tiempo, las lágrimas se mezclaron con la lluvia que seguía cayendo detrás del cristal. El camarero se acercó, dejando la cuenta sobre la mesa.
No se preocupe, don. La casa invita, dijo con una sonrisa discreta. Alejandro asintió con gratitud, incapaz de hablar. Mientras Clara guardaba el USB en su bolso, le dijo con voz baja: si publicamos esto, será una guerra. Pero la verdad merece pelearse. Afuera, las gotas golpeaban los adoquines con fuerza, y el trueno iluminó el reflejo de Marina en el marco roto que él aún llevaba en el maletín. En ese instante, Alejandro comprendió que ya no tenía miedo. Si la tormenta había llegado, sería él quien la enfrentara, porque a veces la lluvia no lava los pecados, sino que prepara la tierra para que vuelva a florecer la verdad. El amanecer llegó con un cielo limpio, como si la tormenta de la noche anterior se hubiese llevado todo el peso del mundo. Pero bajo la calma aparente, Valencia hervía. Era el último día de las fallas, y en las calles ya se levantaban los monumentos gigantes de cartón, esperando la noche para ser devorados por el fuego. La ciudad entera olía a pólvora, a esperanza y a verdad pendiente de salir. Alejandro Serrano caminaba entre la multitud con el abrigo cerrado y un paso decidido. En su bolsillo, el USB que Clara le había entregado era ahora su única arma. Habían pasado la madrugada revisando cada segundo del video, confirmando su autenticidad. Mostraba claramente a Isabela y al funcionario Beltrán manipulando documentos de adopción, con el nombre de Marina Cortés en el registro falso. El corazón de Alejandro latía al compás de los tambores festivos, mientras pensaba en Lucía, en su sonrisa, en su dibujo colgado en la pared. En un pequeño despacho del periódico El Mediterráneo, el periodista Javier Solís preparaba la publicación. En cuanto pulses enviar, no habrá vuelta atrás, advirtió Clara, de pie junto a él. Lo sé, respondió Alejandro. Ya no quiero volver atrás. Javier presionó la tecla. En segundos, el video se difundió por redes, cadenas y pantallas públicas. La reacción fue inmediata. Gente en las plazas, bares y mercados empezó a murmurar. En la gran pantalla de la plaza del ayuntamiento, donde turistas y locales esperaban la crema, apareció el rostro de Isabela junto al logo de la fundación. Luego, las imágenes del video. La niña, la orden, la traición. El público estalló en exclamaciones. Algunos lloraban, otros aplaudían. El hashtag Justicia para Lucía se multiplicó. A pocos metros, Isabela veía la transmisión desde su coche. Su rostro perdió el color. Intentó llamar a alguien, pero el sonido del teléfono fue reemplazado por el de las sirenas. La policía ya la buscaba. Beltrán, al saberse descubierto, corrió hacia el interior del almacén donde se guardaban figuras de la falla central. Nadie lo vio salir. Solo se oyó un estruendo, y un humo gris comenzó a elevarse por el callejón. Mientras tanto, Alejandro subió al balcón de un edificio frente a la plaza. Desde allí, vio cómo las llamas comenzaban a envolver los monumentos de cartón. Las figuras grotescas representaban la corrupción, la mentira, la codicia, y ahora ardían ante miles de personas que gritaban su nombre no con odio, sino con respeto. Serrano inocente. Serrano inocente. Clara apareció detrás de él, con el rostro iluminado por el fuego. La justicia no siempre llega por los tribunales, dijo. A veces llega en forma de fuego. Alejandro miró las llamas que ascendían al cielo. La mentira se quema, y de sus cenizas nace la verdad. Durante varios minutos se quedó allí, inmóvil, viendo cómo el calor del fuego se reflejaba en las lágrimas que caían por su rostro. La gente cantaba. Los niños reían. Y entre la multitud alguien levantó un cartel con una foto de Lucía. La niña que trajo la verdad. En ese instante, el inspector Emilio Torres subió apresuradamente las escaleras. Don Alejandro, la policía ha encontrado a su hija. Está bien, la tienen en un centro temporal. Puede verla mañana. El empresario cerró los ojos y respiró profundamente. La culpa que lo había perseguido tantos años
empezó a disiparse con el humo. Abajo, el último monumento comenzó a arder. Una figura gigante de un hombre encadenado que rompía sus grilletes. Las llamas iluminaron toda la plaza con un resplandor dorado. Y por un instante, el rostro de Marina pareció dibujarse en el fuego. Alejandro sintió una paz nueva, como si por fin la vida le hubiera devuelto algo que nunca debió perder. Isabela fue arrestada esa misma noche, entre aplausos y llantos. En su bolso, los agentes hallaron una carta dirigida a él. La policía se la entregó más tarde. Alejandro la abrió con manos temblorosas. No quise destruirte. Solo quería que me miraras. Perdí el camino, pero fue Lucía quien me recordó que también yo tuve una madre. Marina, perdóname. Alejandro guardó la carta en el bolsillo, sin rencor. Levantó la vista hacia el cielo donde los fuegos artificiales dibujaban corazones y estrellas. Por primera vez en mucho tiempo. Sonrió. Las campanas de la catedral sonaron cuando la última falla cayó convertida en cenizas. Y mientras la multitud aplaudía, Alejandro sintió que algo dentro de él también ardía. La culpa, el miedo, la soledad. Todo se transformaba en una sola palabra. Redención. Porque a veces, la justicia no se escribe en los tribunales, sino en el fuego. El verano había llegado temprano a Valencia. Y el sol bañaba el jardín con una luz dorada que hacía brillar cada pétalo de las flores. En la casa de campo de los Serrano, el aire olía a limones y a tierra recién regada. Los días de tormenta y fuego parecían ahora un recuerdo lejano. Alejandro, vestido con camisa blanca y sin corbata, caminaba lentamente entre los girasoles que él mismo había plantado junto a Lucía. La niña corría delante de él, riendo, con un sombrero de paja demasiado grande para su cabeza. «Mira, papá», gritó. «Este girasol me sigue a mí, no al sol». Él se agachó a su altura, sonriendo. «Tal vez porque tú eres su sol, Lucía». La niña rió. Y el sonido llenó el aire como una melodía nueva. En la terraza, Clara Rivas observaba la escena con una taza de café. Había venido a visitarlos, llevando en su bolso un sobre oficial. Alejandro dijo cuando se acercó: «Tengo buenas noticias. El tribunal ha cerrado el caso. Eres oficialmente inocente. Y más que eso, te han ofrecido dirigir la nueva fundación de ayuda a familias adoptivas». Él asintió en silencio, mirando a su hija que jugaba entre las flores. «No sé si merezco tanto», susurró. «Claro que sí», respondió Clara. «Tu hija te devolvió la vida, Alejandro, y tú se la devolviste a ella». El hombre guardó silencio, conmovido. En su mano, llevaba aún el anillo de matrimonio con Marina, gastado por los años. Lo giró entre los dedos y miró hacia el cielo. «Marina, lo logramos». Lucía se acercó con un frasco en las manos. Dentro, una mariposa amarilla batía las alas. Inquieta. «¿Puedo soltarla, papá?», preguntó. «Claro. Pero primero pide un deseo». La niña cerró los ojos, apretando los labios en una sonrisa. Luego, abrió el frasco. La mariposa salió y se elevó sobre el jardín, volando entre los girasoles. Alejandro la siguió con la mirada hasta perderla de vista. «¿Qué pediste?», le preguntó. «Que mamá pueda vernos», respondió ella, sin dudar. Clara apartó la vista, conteniendo la emoción. «Voy a despedirme», dijo suavemente. «El tren sale en 1 hora. Gracias por todo, Clara. Por no dejarme caer. Gracias a ti, Alejandro. Por recordarme que la justicia también puede tener corazón». Cuando ella se marchó, la tarde comenzó a adorarse. Alejandro se sentó en el banco de piedra del jardín, y Lucía se acomodó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Sabes, papá?», dijo. «Mamá me hablaba en mis sueños. Me decía que las flores crecen mejor cuando alguien las cuida con amor». Él la miró sorprendido. «¿Y qué más te dijo?».
que tú también eras una flor que estuvo mucho tiempo sin sol. Alejandro rió entre lágrimas, acariciando su cabello. Entonces, ahora tengo la suerte de tenerte a ti para cuidarme. El viento sopló suave, moviendo el campo de girasoles como un mar dorado. En la pared de la casa, el retrato restaurado de Marina colgaba en el salón, esta vez acompañado por una nueva fotografía. Lucía y Alejandro abrazados el día en que él fue declarado inocente. El sol empezó a ponerse sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de tonos ámbar. Lucía corrió hacia la verja y gritó: «Papá, ven. El cielo tiene el mismo color que los girasoles». Alejandro la alcanzó, tomándola en brazos. «Y tú, mi vida, tienes el mismo color que mi esperanza». Anarcura. Desde lo alto, una cámara invisible podría haber captado la escena. El padre y la hija de pie entre las flores, formando un corazón perfecto visto desde el aire, y sobre ellos el eco de una frase que ya no dolía, sino que sanaba: la verdad y el amor siempre encuentran el camino a casa. El eco de la historia de Alejandro y Lucía nos deja una sensación de paz, como cuando el sol se posa sobre un campo de girasoles después de la tormenta. Todo lo que comenzó con culpa y silencio terminó floreciendo en amor y perdón. Porque a veces, el tiempo no borra las heridas, pero sí enseña a mirarlas con ternura. Si esta historia te conmovió, deja un 1 en los comentarios. Si crees que pudo contarse mejor, marca 0 y cuéntanos qué cambiarías. Lo importante es compartir cómo nos hizo sentir. En el fondo, todos buscamos lo mismo: un lugar donde ser perdonados y empezar de nuevo. Esta historia nos recuerda que el amor y la bondad no tienen edad ni condición, y que cada persona merece una segunda oportunidad. Como una lámpara encendida junto a la ventana en una noche de invierno, un solo gesto de compasión puede iluminar el camino de quien más lo necesita. Y a veces, ese alguien somos nosotros mismos. Tómate un momento para pensar en tu propia vida. ¿A quién podrías tender la mano hoy? Tal vez la historia de Alejandro y Lucía no sea tan lejana como parece. Si este relato